Buenos días, iglesia. Esperamos que estéis bien, seguimos orando por vosotros y que sepáis que la iglesia no para. Si estás parado, contáctanos, ¿eh? Ahora mismo acabamos de hacer un paroncito porque estábamos haciendo la limpieza general del local, porque acabamos de pintar, hacer unos cambios aquí que hacía mucha falta, entonces hemos aprovechado este tiempo que no hay actividad presencial y estamos haciendo ese lavadito de cara que dijimos. Está quedando muy bonito, no digo nada. y nuestra iglesia sigue activa, ¿no? Los viernes tenemos la reunión de oración a las 8 por videollamada, ¿vale? Así que si no te has involucrado, no has podido saber de esta información, contacta con nosotros para mandarte el link. Y es un tiempo muy bonito, muy familiar, así que os animamos a que podáis estar en oración también con nosotros. Los niños también tienen sus clases a través de videollamada con sus profes, con su clase. Está saliendo poquito a poco, vamos acostumbrándonos a esta nueva normalidad, esta situación. Y la iglesia sigue activa, ¿vale? Seguimos haciendo este formato también con los vídeos de las predicaciones, pero también estamos trabajando para cambiarlo. Así que paciencia. Otra cosa también, la operación Niño de la Navidad, estamos trabajando en ello también, así que ya estamos mandando poquito a poco la información de lo de las cajitas y demás, y toda la información la estamos mandando por el grupo oficial de la iglesia, por WhatsApp, ¿vale? Si no te están llegando las informaciones, contacta con nosotros para rellenar el formulario de protección de datos y para poder enterarte de todas las actividades que estamos haciendo. Y bueno, yo ya he perdido la cuenta de cuántos vídeos llevamos. Al principio yo decía, ya llevamos 9, ya llevamos 10, pero ya no sé ni cuántos llevamos. Llevamos un montón. Así que te doy la enhorabuena si estás viendo este vídeo, porque has llegado hasta aquí con paciencia, mucha paciencia ante esta situación, ¿no? Esta situación que es tan rara, tan compleja, tan difícil, tan desesperante, ¿no? Que nos está afectando a todos, tanto a niños como a mayores. Y a veces se nos está acabando la paciencia. Hay días que tenemos más paciencia, otros días que menos paciencia. Pero bueno, sigue ese anhelo en nosotros de decirnos unos a otros: bueno, cuando todo esto acabe, bueno, cuando todo esto acabe, bueno, cuando acabe el 2020. Pero vamos a vivir el día a día, vamos a vivir lo que nos toca hoy en día, porque si no nos llenamos de ansiedad, como pensemos, bueno, cuando acabe. Y sigamos trabajando día a día con lo que tenemos que hacer, seguir las normas, seguir siendo responsables, cuidadosos, no confiemos, ¿vale? Porque están cayendo muchas personas enfermas y con paciencia. Pero a veces la paciencia se nos va agotando, ¿no? Porque cada día es una historia nueva, unas noticias nuevas. Ahora Madrid confina los barrios, se está rumoreando que Madrid se va a confinar entera, muchos disturbios, muchas cosas raras. Y la impaciencia nos inunda, ¿no? Yo lo entiendo, a mí me pasa, ¿no? Y hay muchas situaciones también de desempleo, de ERTE, de a lo mejor solamente cubriendo sustituciones de unos días. Y ya la desesperación, la impaciencia de esta situación tan extraña que sabemos que no va a acabar pronto, nos inunda, ¿no? Y este año que es tan raro, yo lo definiría como el año de la espera. Porque para todo tenemos que esperar. Todo ha parado, todo va más lento. Parece que un día avanzamos y otro retrocedemos. Parece que estamos como en marzo, no entendemos nada, ¿no? Y esta semana estaba leyendo un libro que definía la paciencia de la siguiente manera: la paciencia es ese amor para el largo camino. Es resistir bajo las circunstancias difíciles, sin rendirse ni caer en la amargura. La paciencia implica seguir trabajando aun cuando la gratificación se demora. Significa aceptar lo que la vida ofrece, incluso si es sufrimiento, sin arremeter contra nadie. Y cuando te encuentres en una situación en la que estás muy preocupado, o cuando algo se retrasa, o te sientes bajo presión, o lo que esperas que ocurriese no ocurre, siempre está la tentación de poner punto y final a la paciencia. Quizás ya la hayas perdido y ni siquiera te has dado cuenta. Me pareció muy interesante esta definición, ¿no? Muy poética, pero mucha verdad. Y reflexionando sobre la paciencia, pues nuestro Señor Jesús es el ejemplo por excelencia, ¿no?, de la paciencia. Y también es muy interesante recordar que es uno de los frutos del Espíritu Santo, es fruto del Espíritu Santo, ¿no? Así que como cristianos esa paciencia se tiene que ver reflejada en todo nuestro ser, en los actos de nuestras vidas. Y como he dicho antes, Jesús
tuvo mucha paciencia, tanto con sus discípulos, como por ejemplo, como hemos visto en semanas anteriores, cuando Jesús tuvo que calmar la tormenta, tuvo paciencia con ellos, ¿no? También con las personas que se fue encontrando a lo largo de la vida, las que enseñaba, las que sanaba, las que perdonaba, e incluso sus enemigos que iban persiguiéndolo, intentándolo pinchar, y sobre todo en el momento de su sacrificio, ¿no? que vimos la semana pasada. Y es que como seres humanos que somos, no entendemos los tiempos de Dios, ¿no? Los cristianos solemos decir y tener esa frase hecha: el tiempo de Dios es perfecto, y todo tiene su tiempo, tranquilo. Y también recitamos el Salmo: tranquilo, tranquilo, el que te guarda no se duerme, ¿no? Pero cuando se trata de otro, cuando lo vivimos nosotros, nos olvidamos de estos versículos, de estas frases hechas, ¿no? Y nos llenamos de impaciencia, de desesperación, inseguridad y de prisa. Y es así, ¿no? En un mundo que va cada vez más rápido, todo lo tenemos en un clic. Y ya no es un clic como antiguamente, ya es con el dedito. Nos desesperamos, ¿no? Porque ya no nos estamos acostumbrados. La paciencia también se ejercita y cada vez la ejercitamos menos. En un mundo que va cada vez más rápido, nuestra paciencia disminuye. Y Dios no actúa, como sabemos, según nuestros tiempos, sino los de Él. Tenemos un Dios atemporal que no se somete a nuestros tiempos, a nuestro tiempo tal como lo conocemos, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo práctico en Jesús, en el pasaje en el que Jairo le pide ayuda a Jesús para que sana a su hija, y de camino le interrumpe una mujer. Así que vamos a ver cómo Dios actúa según las necesidades de cada uno, como Él lo ve, desde su forma, sin las limitaciones del tiempo. Así que vamos a abrir Marcos 5, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, Marcos 5, desde el versículo 21. Vamos a ir leyendo trocito por trocito y lo vamos a ir aplicando y comentando, ¿vale? Así que Marcos 5, desde el capítulo 21, Marcos 5, dice así. Después que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Primero vamos a analizar la situación, ¿no? Dice que estaba volviendo de la barca y ya Jesús era bastante conocido en ese momento. Y dice el texto que lo seguía una gran multitud que lo apretujaba. Y se tuvo que quedar en la orilla. No, supongo que ni siquiera pudo bajarse de la barca, sino que se tuvo que quedar en la barca ante tanta gente, ¿no? Y en ese momento llega Jairo, uno de los jefes de la sinagoga. Imaginaros, Jesús, el que era conocido como el carpintero, ¿no? Y Jairo, el jefe de la sinagoga, una persona importante, reconocida tanto religiosamente como políticamente y referente en su entorno. Era una persona influyente. Pero no le importó su condición. Sabía Jairo perfectamente, reconoció a Jesús y que él era la única esperanza que tenía para poder sanar a su hija. Era la esperanza, ¿no?, de que Jesús sanase a su niño. Imaginad esa desesperación que tendría, esa prisa, impaciencia, ¿no? Ese hombre no tenía paciencia. Imaginad que os pase con vuestros hijos, ¿no? Su hija se estaba muriendo y no esperó con paciencia al final de la multitud, diciendo: bueno, voy a esperar a que Jesús termine, a ver si se baja de la barca y voy a ver si me habla y me... No, directamente yo supongo que interrumpió a la multitud y dijo: déjame pasar, o lo verían que era importante y lo dejaron pasar, no lo sé, pero se arrodilló y le pidió ayuda, ¿no?, desesperado. Así que Jesús, viendo la urgencia, la necesidad, pues directamente fue a su casa, ¿no?, con sus discípulos, a curar a esa niña, ¿no? Y junto a ellos le seguía la multitud para ver qué pasaba, ver qué Jesús hacía de nuevo, ya a cotillear. Y vamos a seguir leyendo a ver lo que ocurre, ¿no?, en medio de todo esto. Vamos a seguir con el versículo 25, que dice: había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubieran servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto.
En otra versión dice el borde de su manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sanada. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que la gente te apretuja?, le contestaron sus discípulos. Y aún así pregunta, ¿quién te ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrodillándose a sus pies le confesó toda la verdad. «Hija, tu fe te ha sanado», le dijo Jesús. «Vete en paz y queda sana de tu aflicción». Para mí este es uno de los pasajes, mis pasajes preferidos, ¿no? Y de camino a la casa de Jairo vemos que entre la multitud había una mujer, no sabemos su nombre. Dice que llevaba sufriendo durante 12 años una enfermedad. 12 años. A veces pasamos por alto esos detalles de los años, la época, ¿no? Pero piensa lo que hacías hace 12 años. A un retroceso. ¿Cuántos años tenías tú hace 12 años? ¿Qué estabas haciendo? ¿Y dónde estás ahora? Y todo lo que te ha pasado, ¿no?, a lo largo de esos 12 años. Por ejemplo, hace 12 años era el año 2008, ¿no? Desde ese año hasta aquí, hasta este 2020, todas las cosas que han pasado, ¿no? Por ejemplo, yo no conocía siquiera a Emerson, yo lo conocí en el año 2010 y todo lo que ha cambiado mi vida. Pues todo ese tiempo que habéis vivido desde el 2008 hasta ahora, esa mujer estaba sufriendo esta enfermedad crónica. Y no cualquier enfermedad, dice que padecía hemorragia. A simple vista no entendemos, bueno, hemorragia pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero la hemorragia podrían ser, según los estudiosos, los eruditos, interpretando el contexto y las palabras, que esta mujer sufría una menstruación continua. O sea, llevaba 12 años con la menstruación. Y es importante saberlo porque recordemos que en aquella época las mujeres cuando estaban en la menstruación eran apartadas, aisladas, y se las llamaba de impuras, o sea, se las catalogaba como que estaban impuras. Prácticamente pecadoras. El término puro e impuro se fue degenerando, porque no era lo mismo estar impuro que en pecado, no era lo mismo. Pero con el tiempo se fue distorsionando y se fue interpretando así, ¿no? Que las personas impuras también estaban en pecado. Esta persona era una mujer enferma, rechazada y despreciada. Vamos, que lo tenía todo, la mujer lo tenía todo. Tenía todo lo necesario para ser rechazada por las normas, por las leyes religiosas, por la sociedad, todo. El dato curioso o el dato triste es que esta mujer había invertido todo su dinero en médicos, en medicamentos, en todo, ¿no? Y en vez de mejorar, cada vez iba peor. En ese momento Jesús está de camino a casa de Jairo, recordemos, con la multitud que lo apretujaba, dice el texto, ¿no? Y yo también reflexiono, me imagino que cuando habéis ido alguna vez a las cabalgatas de los Reyes Magos, que todo el mundo te aprieta, que todo el mundo quiere pasar y coger los caramelos y el regalo mejor, pues así estaba Jesús, que todo el mundo lo apretaba para tocarlo, para ver qué podían hacer con él, ¿no? Y pues así estaba Jesús en medio de esa multitud, que ahora parece impensable hacer todo esto, ¿no? Porque ya todas estas cosas están totalmente prohibidas y hermanos, hemos quedado sin cabalgata, ¿no? Pero Jesús se da cuenta de una cosa muy importante, que sale poder de él. Todo el mundo le toca, todo el mundo le está apretujando, con lo cual le está tocando, pero hay un momento clave que sale poder de él. Y esta palabra poder en griego es dinamis, de dinamita, de explosión, de fuerza, es un poder de fuerza. Y Jesús para en medio de todos y pregunta que quién había sido. Quería que la persona lo hiciera público. A ver, ¿quién ha sido, no? Y ahora parece que ya Jairo no importa, imaginaros. Ya Jairo ya fue. La desesperada, imaginaros Jairo ahí esperando que fuera corriendo a salvar a su niña, y Jairo se da cuenta de que ahora Jesús se para y ahora quiere saber quién la ha tocado en medio de tanta gente. Es que iban a sanar a una niña que se estaba muriendo, una hija de alguien importante, y Jesús, que escapa de todos los patrones de nuestro cuadradito,
Dios que no se somete a nuestros tiempos, a nuestras limitaciones, decide parar y hacer otra cosa. Porque podía haber seguido para adelante. Bueno, salió poder, bueno, pues sigo para adelante. Por eso los discípulos le dicen así, como yo interpreto como con ironía, ¿no? ¿No te das cuenta que todo el mundo te aprieta y te está tocando? Vamos a hacer lo que teníamos que hacer, ¿no? Date prisa, corre. Ahora no es el momento de pararte. Hay otra cosa más urgente. Yo haría eso. Yo le diría, a ver, Jesús. Imagínate que estás con Jesús y pasa eso, ¿no? Yo me desesperaría, empezaría a pensar, bueno, lo mío es más importante, Jesús, déjala a la mujer. ¿Por qué? Porque si esta mujer ya llevaba 12 años enferma, ¿qué más le daría esperar un poquito? Unas 2 horitas, que fuéramos a la casa y volveríamos. La niña tenía prioridad. Primero que resuelva lo mío y después que resuelva lo de esa mujer, ¿no? Pero Dios no actúa conforme a nuestras prisas, nuestros momentos y nuestras urgencias, ¿no? Nuestra mentalidad humana, racional, lo lógico sería atender primeramente a lo urgente, a lo grave, que sería la niña que se está muriendo. Yo no soy médico, pero tengo entendido que ante una urgencia tienes que salvar primero a la niña, ¿no? Porque es la que está más grave. Y después a la mujer. Cuando tú llegas a urgencia, te atienden por prioridades según la urgencia, ¿no? Y hay una persona que entra al último, pero la atiendan el primero porque lo suyo es más urgente. Pero Jesús no se da prisa. No sigue un patrón establecido. Así son los tiempos de Dios. Porque Él ve más allá de lo que nosotros podemos entender o lo que nosotros podemos ver. Así que vamos a seguir leyendo, ¿no? El 35 dice: Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron los hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: Tu hija ha muerto, ¿por qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dice al jefe de la sinagoga: No tengas miedo, cree nada más. Ha pasado lo que en verdad tenían, ¿no? Por eso la prisa. Por eso estábamos dándonos prisa a Jesús, por eso. Porque era un caso urgente. La niña ha muerto. Imaginad a ese padre, ¿no? En ese momento, la desesperación, ¿no? Y ahora el dolor, ¿no? Porque seguro que estaría pensando el pobre padre: ay, si yo hubiera llegado antes. Ay, si no nos hubiéramos parado. Ay, si yo me hubiera dado prisa. Ay, si no. Pero Jesús lo mira, supongo que lo miraría porque no dice que lo mira, lo tranquilizó. Le dijo: no tengas miedo, crees nada más. Porque era lo que hizo al principio. ¿Por qué? Porque el miedo nos paraliza, el miedo nos quita la fe, el miedo nos quita la paz, la esperanza y la paciencia. El miedo y la impaciencia hace que perdamos la confianza en Dios. Por eso continuamente la Biblia dice: no temas, confía, no temas, no temas, no temas. Así que Jesús lo tranquiliza y le dice: cree, confía, no hay prisa, tranquilo. Porque en realidad el tiempo es relativo. Para mí puede ser una cosa muy urgente, pero para ti no. Depende de lo que para cada uno es prioridad en su vida. Pero tanto Jairo como la mujer reciben mucho más de lo que han pedido. Cuando acudimos a Jesús esperando a que Él obre según lo que Él ve que necesitamos, recibimos mucho más de lo que esperamos. A mí me ha pasado. Y yo creo que tenemos muchos testimonios, ¿no? Porque a mí me ha pasado y me pasa constantemente. Qué bonito es. Yo pensaba que qué bonito es dejarte sorprender por Dios, ¿no? Cuando no le ponemos condiciones, cuando no le ponemos límites, cuando no le ponemos tiempo. Y a veces lo encerramos en una cajita y no sale como creíamos que tenía que salir. Y nos decepcionamos nosotros mismos. Eso es muy importante. Vamos a seguir leyendo. El versículo 37. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, porque él los sacó a todos
tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que es el nombre de esta predicación. Talita cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Cuando llegan, toda la familia está desesperada, ¿no? Están en duelo por la muerte de esa niña. Por eso se burlan cuando le dicen, no, si está dormida. Ellos ya han estado todo ese tiempo viendo cómo esa niña estaba muriendo, ¿no? Por eso se ríen de él. Jairo recibió mucho más de lo que le pidió, ¿no? No solo la sanó, sino que la resucitó. Jesús llama a esa niña Talita cum, que investigando un poco, en esencia es como cuando un padre despierta a su hijo, que le dice, hija, cariño, venga, que es hora de levantarse. Es como muy cariñoso. Le dice, hijita, venga, vamos, despierta, que es hora. También pasó lo mismo con esa mujer. Ella solo quería tocar el borde de su manto, a ver qué pasaba, a ver si se mejoraba. No le pidió, no le invadió, simplemente le tocó, ¿no? Confiada y con esperanza, sin miedo. ¿Por qué quiso Jesús que esa mujer lo hiciera público? Es muy importante, porque esta mujer era una mujer impura ceremonialmente. La gente pensaba que si tenías una enfermedad crónica era porque tenías una maldición, o estabas en pecado, o tu familia, o era una maldición familiar. Muchas interpretaciones, ¿no? Tocar al rabí, al maestro, estando impura, era una ofensa, y más en público. Un delito casi. Imaginaros el miedo que tuvo que pasar esa mujer, por eso temblaba de miedo. Y estuve leyendo sobre este pasaje y viendo cosas, ¿no? Y vi una cosa muy interesante. El hecho de que esa mujer quisiera tocar solamente el borde y esperar curarse, parece algo como supersticioso. Había algunos que interpretaban eso, ¿no? Como si solo con tocarlo yo ya me curo y me voy. Como si Jesús no pudiera controlar ese poder, ¿no? Como si dependiera de la persona, una cosa muy extraña, ¿no? Entonces cuando vemos que Jesús no actúa así, es al revés. Jesús es el que toca a las personas para sanar. En este caso es totalmente contrario, la persona lo toca, va a buscarlo y le toca, cuando es al revés. Jesús toca a la gente, ¿no? Él tocaba al ciego, tocaba al leproso, tocaba a los muertos. Al hacerlo público, aclaró que su fe había sido la que la había salvado, la que la había sanado. No el hecho de tocarlo en sí, porque toda la gente lo estaba tocando, sino su fe, su confianza en que él era el único que podía salvarle de esa enfermedad. Por eso lo hace público. Ella toca el borde de su manto. No le tocó a él, que es muy importante también, sino el borde. Estuve investigando y ese borde estaba compuesto por unos nudos que representaban el nombre de Dios. Algo así, ¿no? Yahvé. La mujer estaba consciente que estaba tomando las promesas de Dios en sus manos para ser sana. Por eso la puntualización de tocar el borde. Dios no es un amuleto o una creencia supersticiosa, ni un Dios que podemos manipular según nuestras prisas, nuestros tiempos. No. Cuando tú tienes un encuentro personal con Dios, Él te transforma por su gracia, no por nuestras supersticiones, sino por nuestra fe. Jesús transformó la vida de esta mujer más de lo que ella imaginaba. La sanó públicamente, es muy importante, con lo cual también estaba restaurada socialmente. Ella solo quería tocar y irse. Pero al hacerlo público, todo su entorno lo supo. Y ya estaba sanada también socialmente. Muchas veces no entendemos por qué tarda tanto Dios en resolver nuestras situaciones, ¿no? No, si yo confío. Nos desesperamos y metemos a Dios en esa cajita que comentaba al principio, con nuestras condiciones, nuestras necesidades, cómo lo quiero, cómo lo necesito, con nuestras prisas y nuestros tiempos. Y no quiero decir que lo que estés viviendo no sea urgente, no sea necesario ahora mismo, es importante, ¿no? Yo no, por favor. Pero puedo hablar desde mi propia experiencia, de mi propia situación, ¿no? Desde mi testimonio. Yo puedo contar lo que he vivido y cuando Dios tarda, cuando Dios tarda, a mi parecer en algo, es por algo.
no es el momento. La mayoría de las veces actuamos como si supiéramos más que Dios. Y eso es un pecado también. Como si supiéramos que lo haríamos mucho mejor que Él. Seguramente estás esperando algo con mucha paciencia y que a veces te desespera. Quizás estás viviendo como Jairo, ¿no? Algo que se te escapa de tu control y te hace perder la paciencia. Hoy te digo que es Jesús, lo mismo que Jesús le dijo a Jairo: tranquilo, tranquila, confía, cree. Yo te digo también, descansa en Él. Dios sabe lo que hace en todo tiempo. Jesús sabía que el único camino a la resurrección era la muerte. La sanidad de esta mujer era también como un anticipo de lo que iba a pasar en la cruz. Cristo perdió entre comillas poder para que pudiéramos tener nosotros ese dinámico, esa fuerza que viene de Dios. Pero Jesús, el propio Dios, perdió no solo ese poder, sino su vida para que nosotros podamos vivir una vida para siempre, una vida eterna que comienza aquí ahora. Jesús tuvo que pasar por la debilidad y la muerte para darnos vida. La lucha desde el principio de los seres humanos, desde el Edén hasta hoy, es querer ser como Dios, tener el control de nuestras vidas, de ser nuestros propios dueños. Mi pregunta es, ¿estás intentando meterle prisa a Jesús? ¿Se te está agotando la paciencia? Te voy a leer otra vez la reflexión o la definición de la paciencia del principio. La paciencia es ese amor para el largo camino. Es resistir bajo las circunstancias difíciles, sin rendirse ni caer en la amargura. La paciencia implica seguir trabajando aun cuando la gratificación se demora. Significa aceptar lo que la vida ofrece, incluso si es sufrimiento, sin arremeter contra nadie. Y cuando te encuentres en una situación en la que estás muy preocupado, o cuando algo se retrasa, o te sientes bajo presión, o lo que esperas que ocurre no ocurre, siempre está la tentación de poner punto y fin a la paciencia. Quizás ya la hayas perdido y ni siquiera te has dado cuenta. Yo desde aquí te animo a que dejes que Jesús te coja de la mano, que le dejes hacer a Él lo que tenga que hacer contigo. Deja de enfocarte en tu problema, en tu situación, en tu necesidad y enfócate en la solución que es Jesús. Enfócate en Él, cree y confía solamente. Deja que Él te guíe en todo tiempo, como un padre guía a su hijo, que lo ama y sabe que es lo mejor para él. Él sabe lo que hace porque te ama con amor eterno, dice su palabra. Deja que Él te tranquilice. Deja que Él tranquilice tu alma en medio de esta situación, ¿no? Deja que te cambie esa prisa y esa incertidumbre por paz. En algún momento de tu vida, el Señor te dirá: Talita Kun, cariño, levántate. Pero quizás no sea como esperas. Quizás no sea como tu cajita que te imaginas. Solo confía y sé paciente. Así que desde aquí os animamos que estéis en paz, que estéis en tranquilidad ante todas las situaciones que están viniendo, que descanséis vuestro corazón en Él, como estamos también haciendo nosotros, que ejercitéis la paciencia y que no perdáis esa relación con Él, ¿no? En oración, en mansedumbre y nada, esperamos que esta palabra os anime. Así que voy a orar por vosotros y que el Señor os bendiga también esta semana. Bendito Dios y Padre, Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Padre, porque nos habla en todo tiempo, Señor, porque es atemporal, porque tú eres atemporal, Señor. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú ves lo que necesitamos, Señor, y tú nos das más de lo que pedimos, Señor. Ayúdanos a ser humildes de corazón, Señor, a no meterte en esa cajita, Señor, y sorpréndenos, Señor, ante nuestras necesidades, Padre. Te pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados, Señor, que hacen que nos aparten de ti, Señor. Ayúdanos a ser más sencillos, más humildes, Señor, ante ti, Señor, como niños que dependen de su Padre, Señor. Padre, te pedimos perdón cuando te metemos prisa, cuando te sometemos a condiciones, Señor, como si tú fueras nuestro sirviente, Señor. Te pedimos perdón por aquellas veces, Señor, que te exigimos, Señor, a este Dios todopoderoso, Señor, que entregó su vida por nosotros, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y
te pedimos que tú nos llenes de tu Santo Espíritu, Señor, que tú nos llenes de tu gracia, Señor, y de tu paciencia, Señor, para soportar todas las cosas que nos vienen, Señor. Ayúdanos, Señor, en cada decisión que tengamos que tomar, Señor, cada paso que tengamos que dar, Señor. Haznos más como tú, más sensible a tu Espíritu, Señor, y que podamos cada día, Señor, crecer más en ti y llegar a tu estatura, Padre. Ayúdanos también como iglesia a ser sanos, fuertes, Señor, en ti, Señor, y Padre, úsanos en medio de esta situación tan caótica, Padre. Te damos muchísimas gracias por tu palabra, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, que tengáis buena semana. Nos vemos la semana que viene.